Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes una inusual corriente de intensidad bajo la superficie de tus emociones o una llamada silenciosa a la introspección, estás sintonizando con el latido del cosmos en este momento preciso. Nos encontramos en el 18 de abril de 2026, un sábado regido por la disciplina de Saturno y la joven luna. Apenas visible en su fase nueva en el pragmático Tauro, establece una profunda cuadratura con Plutón, el transformador, en Acuario. Esta configuración nos habla de movimientos internos poderosos, invitándonos a una revisión consciente de lo que verdaderamente importa. Este es, sin duda, un día donde el cielo nos ofrece una oportunidad singular para comprender y redirigir esas energías profundas, especialmente para aquellos nacidos bajo el signo de Aries que hoy irradian una influencia cósmica inconfundible. Acompáñenos mientras desplegamos el mapa estelar completo para entender cómo estas fuerzas se manifiestan en cada ámbito de nuestra jornada. Detrás del aspecto que la apertura ya señaló, se despliega una red de interacciones planetarias de gran significado. Observamos una potente conjunción entre Marte y Saturno, ambos en el cardinal Aries a los 6.1 grados y 7.3 grados respectivamente, con un orbe de apenas 1.19 grados. Esta configuración nos pide canalizar la impulsividad ariana con una estructura y disciplina saturnina, convirtiendo la energía bruta en acción estratégica y duradera. No es un día para la prisa sin rumbo, sino para construir con propósito. Paralelamente, Mercurio en Aries a 4.0 grados forma una conjunción cercana con Neptuno a 2.5 grados de Aries, con un orbe de 1.5 grados. Esto infunde en nuestra comunicación y pensamiento una capa de intuición profunda, aunque también puede generar cierta nebulosidad o idealismo. Sin embargo, estas conjunciones en Aries, junto al Sol, establecen una serie de sextiles armónicos con Plutón en Acuario a 5.1 grados, Marte 1.3 grados, Mercurio 1.9 grados, Saturno 2.22 grados y Neptuno 2.59 grados ofrecen ventanas de oportunidad para una transformación profunda y poderosa, facilitando la regeneración de viejas estructuras y la manifestación de una nueva voluntad. La Luna, en su fase nueva con solo un 0.7% de iluminación, arraigada en el pragmático Tauro a 6.4 grados, nos susurra sobre nuevos comienzos que requieren paciencia y conexión con nuestros valores fundamentales. Es un llamado a sembrar intenciones con los pies en la tierra, construyendo sobre cimientos firmes. Este 18 de abril, que en la historia nos recuerda a eventos como el terremoto de San Francisco de 1906, nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la capacidad de transformación inherente a la vida misma, guiándonos a una profunda renovación. Cultiva la claridad en tus intenciones y la constancia en tus pasos, permitiendo que la sabiduría cósmica te impulse hacia tu evolución. Aries, con un cúmulo planetario significativo en tu propio signo, el enfoque cósmico de hoy se centra directamente en tu esencia. El Sol, tu regente Marte, Mercurio, Saturno y Neptuno residen en tu primera casa, inyectando una energía formidable para la acción y la autoafirmación. La conjunción exacta entre Marte y Saturno en Aries te dota de una disciplina férrea para concretar tus iniciativas más audaces, transformando la impetuosidad en estrategia. Esta es una jornada donde la paciencia regida por el sábado de Saturno se fusiona con tu espíritu pionero. Tus comunicaciones influenciadas por Mercurio conjunción Neptuno se tornan más intuitivas, pero también requieren claridad para evitar malentendidos. En el ámbito de tus valores y recursos, la Luna en Tauro forma una cuadratura con Plutón, desafiándote a transformar viejas creencias sobre tu seguridad material o emocional. Es un momento propicio para identificar dónde necesitas soltar el control y permitir una renovación profunda. El sextil de Marte y Mercurio a Plutón sugiere que tus acciones y palabras tienen un poder transformador, especialmente en tus aspiraciones colectivas o amistades. Este es el día para sembrar ideas con autoridad y visión. Aprovecha esta poderosa configuración para estructurar tus impulsos, que tu energía se dirija hacia cimientos sólidos. Tauro, esa quietud interior que anhelas se hace sentir con fuerza hoy, pues la luna nueva ilumina tu propio signo, marcando un comienzo profundamente personal para ti.
Con Venus, tu regente también en Tauro a 22.3 grados, tu identidad y tus valores más íntimos se realzan. Este es un día de introspección, donde la energía de Aries, tan dominante en el cielo con 5 cuerpos celestes, te invita a una renovación interna, a plantar semillas de lo que deseas manifestar desde tu esencia. La luna en tu primera casa forma una cuadratura con Plutón en Acuario, ubicado en tu casa 10ª. Esta tensión es una poderosa invitación a transformar tu imagen pública y la forma en que ejerces tu autoridad profesional. En este día sábado, regido por Saturno, se nos recuerda la necesidad de cimientos sólidos. Así como en 1906, un 18 de abril, la ciudad de San Francisco se vio desafiada a reconstruir sus fundamentos. Tú tienes la oportunidad de reformar los tuyos con conciencia. Las conjunciones en Aries, como Marte con Saturno, en tu casa 12ª, sugieren que la disciplina silenciosa y el trabajo tras bastidores rendirán frutos duraderos en tu carrera. Géminis, cuando la casa 11, tu sector de las amistades, los grupos y las aspiraciones futuras, se ilumina con una potente concentración de cuerpos celestes en Aries, la energía para iniciar proyectos colectivos y definir nuevas metas se vuelve palpable. Tu regente, Mercurio, en conjunción con Marte, Saturno y Neptuno en este mismo espacio, te impulsa a comunicar tus ideas con una pasión y una visión que pueden transformar tu entorno. Es un momento propicio para liderar discusiones importantes dentro de tus círculos, ofreciendo una perspectiva estructurada y a la vez inspiradora. El sábado, día regido por Saturno, te invita a aplicar disciplina a estas nuevas iniciativas. Con la luna nueva en Tauro en tu casa 12, se te pide un momento de introspección profunda antes de lanzarte de lleno. Reconoce cualquier resistencia interna o necesidad de sanación que pueda surgir, sembrando intenciones de autocuidado y finalización de ciclos antes de embarcarte en nuevas aventuras. La cuadratura de la luna con Plutón te desafía a transformar viejas creencias que limitan tu expansión. Cáncer, esa voz interna que te guía con tanta certeza, hoy te invita a una profunda reflexión sobre tus cimientos. En este sábado, día regido por Saturno, la disciplina se entrelaza con la necesidad de revisión profunda, una resonancia que nos recuerda cómo los eventos pueden reestructurar nuestro entorno, tal como el histórico terremoto de San Francisco. Con la luna nueva en Tauro, posada en tu 11ª casa astrológica, se abre un portal para sembrar nuevas intenciones en tus círculos sociales y aspiraciones futuras. Sin embargo, su cuadratura a Plutón en Acuario, ubicado en tu 8ª casa, sugiere una oportunidad para examinar y liberar patrones de poder en tus relaciones más íntimas o en la forma en que compartes tus recursos, permitiendo una transformación auténtica. Mientras tanto, la expansión de Júpiter en tu propio signo te infunde un optimismo y una fuerza vital inigualables. La intensa concentración de planetas en Aries, dominando tu 10ª casa de la carrera, impulsa una energía de iniciativa y liderazgo en tu vida pública. Aunque Marte y Saturno, en conjunción en Aries, solicitan una acción disciplinada y estructurada, los múltiples sextiles a Plutón ofrecen vías para una poderosa metamorfosis en tu trayectoria profesional. Leo, cuando el Sol, tu regente, se encuentra en tu 9ª casa, la expansión de horizontes se vuelve una prioridad ineludible. Hoy, con una poderosa concentración de cuerpos celestes en Aries, incluyendo a Marte, Mercurio, Saturno y Neptuno, esta energía pionera te impulsa a explorar nuevos territorios intelectuales o geográficos. Es el momento de sembrar semillas para proyectos ambiciosos que requieran una visión audaz y una comunicación clara. La luna nueva en tu 10ª casa, Tauro, sugiere un nuevo ciclo en tu trayectoria profesional y tu estatus público. Venus y Urano, también en esta casa, te invitan a innovar en tu camino laboral, a buscar estabilidad a través de la originalidad. Sin embargo, la cuadratura de la luna con Plutón en tu casa de las relaciones, Acuario, indica que las dinámicas de tus asociaciones más profundas podrían requerir una reevaluación, transformando la forma en que te presentas al mundo. El sábado, bajo la influencia de Saturno, te recuerda que la disciplina es la base de toda construcción duradera. Aprovecha este día para planificar con estructura esos viajes formativos o estudios avanzados que alimenten tu espíritu. Es un momento propicio para redefinir tus metas con coraje y sabiduría.
Virgo. Cuando tu regente Mercurio se encuentra en conjunción con Marte y Saturno en Aries, como hoy, tus palabras y pensamiento se cargan de una energía potente y estructurada, enfocada en los territorios de la transformación y los recursos compartidos, tu casa octava. Esta configuración te impulsa a profundizar en verdades ocultas, a investigar con rigor y a comunicar tus hallazgos con una claridad asertiva. Los sextiles que Mercurio, Marte y Saturno forman con Plutón en Acuario, tu casa sexta, revelan un potencial inmenso para reestructurar tus rutinas laborales y hábitos de salud. Es un momento propicio para desmantelar lo que ya no sirve y construir bases más sólidas. La energía del día sábado, regida por Saturno, se alinea perfectamente con esta necesidad de disciplina y responsabilidad. En el ámbito de las relaciones, esta influencia de la casa octava puede llevar a conversaciones profundas, invitándote a explorar la intimidad con una nueva perspectiva. Con la luna nueva en Tauro, en tu casa novena, se inicia un ciclo de expansión en tu visión del mundo, abriendo caminos para el aprendizaje y quizás nuevas aventuras. Libra. Cuando la potente energía de Aries se concentra en tu casa 7, el foco se desplaza hacia tus relaciones más cercanas. Con el Sol, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno transitando allí, se te presenta una oportunidad para examinar la dinámica de tus uniones, tanto personales como profesionales, con una franqueza inusual. Tu regente Venus, posicionada a 22.3 grados de Tauro en tu casa 8, te invita a anclarte en la estabilidad y el valor compartido en la intimidad y los recursos conjuntos. La luna nueva en esta misma casa 8 marca un inicio silencioso, pero potente en la gestión de finanzas compartidas o en procesos de transformación personal profunda. La conjunción de Marte y Saturno en Aries en tu casa de las asociaciones, aunque puede sentirse como una demanda de estructura o un desafío en tus interacciones, es en realidad una invitación a edificar acuerdos sólidos y duraderos. La cuadratura de la luna con Plutón, aunque pueda generar una tensión emocional en tu expresión creativa o en asuntos con hijos, funciona como un catalizador para un empoderamiento personal genuino. Aprovecha la energía de esta luna nueva para iniciar diálogos honestos sobre los valores y recursos que compartes en tus uniones más significativas. Hoy es un día para construir bases sólidas en tus vínculos con coraje y discernimiento. Escorpio. Con la concentración planetaria en el cardinal Aries, activando tu casa sexta de servicio y rutina, la eficiencia y la estrategia se convierten en tus herramientas más afiladas. En este día sábado, regido por Saturno, la disciplina se entrelaza con la energía marciana en tu sector laboral, impulsándote a tomar iniciativas con estructura. Tus regentes, Marte y Plutón, formando un sextil armónico, te otorgan una capacidad innata para la acción estratégica y la transformación profunda, especialmente en la forma en que te comunicas y te relacionas con tu entorno cercano. Sin embargo, la luna en Tauro, transitando tu casa séptima de asociaciones, forma una cuadratura con Plutón en Acuario. Esta tensión cósmica te invita a examinar las dinámicas de tus vínculos más importantes, quizás revelando verdades ocultas que piden ser transformadas para un crecimiento genuino. Es un momento propicio para la reestructuración interna que se reflejará en tus interacciones. Así como la ciudad de San Francisco se reconstruyó con una resiliencia asombrosa tras el terremoto de 1906, tú tienes la fuerza para transformar tus cimientos relacionales. Sagitario, esa inquietud por expandir tus horizontes encuentra hoy un eco profundo en la danza cósmica. Con tu regente Júpiter transitando Cáncer en tu casa 8, la profundidad emocional y la gestión de recursos compartidos se vuelven un terreno fértil para tu crecimiento. La intensa concentración de cuerpos celestes en Aries, incluyendo al Sol, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, ilumina tu casa 5 enfocando tu energía en la creatividad, el romance y la autoexpresión. Es un llamado a la acción disciplinada en tus pasiones. La luna nueva en Tauro en tu casa 6 junto con Venus y Urano sugiere nuevos comienzos en tus rutinas diarias y bienestar. Es un momento propicio para innovar en tus hábitos laborales o de salud buscando mayor estabilidad y eficiencia. Sin embargo, la cuadratura de la luna con Plutón en Acuario podría generar una tensión transformadora en tu comunicación, invitándote a reevaluar cómo expresas tus necesidades diarias.
El día, regido por Saturno, te recuerda la importancia de la estructura para manifestar tus ideas más audaces. Aprovecha la potente energía del sextil de Marte y Mercurio con Plutón para comunicar tus visiones creativas con autoridad y un impacto transformador. Capricornio. Cuando el día está regido por tu propio planeta, Saturno, y la luna nueva emerge en un signo de tierra afín, la jornada se tiñe de una resonancia particular con tu esencia. Hoy es sábado, día de Saturno, tu regente, lo cual amplifica tu conexión con la estructura y la responsabilidad. Es un eco de la fortaleza y la capacidad de reconstrucción, recordándonos la resiliencia que emerge incluso de desafíos monumentales. Con 5 cuerpos celestes activando tu cuarta casa en Aries, incluyendo a Marte y Saturno en conjunción, sientes un impulso formidable para consolidar tus cimientos personales y familiares. Esta alineación te invita a asumir el liderazgo en asuntos del hogar, a edificar con determinación aquello que te brinda seguridad. Aunque la luna en Tauro forma una cuadratura con Plutón en tu casa de los recursos, es una oportunidad para transformar viejos patrones emocionales ligados a tu valor propio, permitiendo que nuevas y más profundas fuentes de ingresos se manifiesten. En el ámbito laboral, el sextil de Saturno a Plutón sugiere que tu disciplina actual sentará las bases para una significativa reestructuración financiera a largo plazo. Acuario. Cuando Plutón transita por tu primera casa, la identidad y la autoafirmación toman un rol protagónico en este día. Con tu corregente Saturno en Aries, junto al Sol, Mercurio, Marte y Neptuno, observamos una potente concentración de energía en tu tercera casa, la de la comunicación y las ideas. Esto te impulsa a expresar tu visión de manera audaz, aunque la conjunción de Marte con Saturno sugiere que estas comunicaciones requieren de una estructura y disciplina conscientes. La luna nueva en Tauro en tu cuarta casa, formando una cuadratura con Plutón en tu signo, te invita a una profunda transformación en tus cimientos personales, en el hogar o en tus raíces emocionales. Esta tensión es, en realidad, una oportunidad para redefinir tu sentido de pertenencia y seguridad, liberándote de patrones que ya no te sirven y estableciendo nuevas bases. Este sábado, día regido por Saturno, es propicio para consolidar esa disciplina necesaria en tus proyectos innovadores. Así como el 18 de abril de 1775, la cabalgata de Paul Revere impulsó un mensaje vital. Hoy tus palabras tienen un poder similar. Permite que tu voz sea un catalizador para el cambio, conectando con tu autenticidad. Piscis, esa sutil inquietud que has percibido en tu mundo interno encuentra hoy un eco en la bóveda celeste, invitándote a una introspección profunda. Con 5 cuerpos celestes activando tu casa 2, la esfera de tus recursos, valores y autoestima se ilumina con una energía ariana de inicio y acción. Tu regente Neptuno, también en Aries, te invita a fusionar tu intuición con la valoración de lo que posees, aunque Mercurio, en conjunción con él, en la misma casa pueda enturbiar la claridad. La conjunción de Marte y Saturno en este mismo sector te demanda disciplina y estructura en tus finanzas o en la forma en que afirmas tu valía. Es un llamado a la acción responsable como la histórica cabalgata del 18 de abril, que nos recuerda la importancia de la preparación. La luna nueva en Tauro, en tu casa 3 de la comunicación y el entorno cercano, promete nuevos comienzos en cómo te relacionas y expresas. Sin embargo, su cuadratura a Plutón en tu casa 12 te reta a transformar patrones subconscientes que afectan tu interacción diaria. Con la luna nueva en el dinámico signo de Aries, hoy es el momento perfecto para sembrar intenciones con una audacia renovada. Te animo a iniciar ese proyecto personal, a dar ese primer paso que has postergado, pues el cosmos te impulsa con una energía de pura renovación. Reflexionemos juntos sobre la fuerza inherente a cada nuevo amanecer. Es un lienzo en blanco esperando tus trazos más auténticos. Las configuraciones celestes nos recuerdan que cada ciclo es una oportunidad para redefinirnos, para encender esa chispa interna que nos guía. Es el momento de confiar en tu instinto y lanzarte hacia lo que verdaderamente te apasiona, permitiendo que tu espíritu pionero te muestre el camino. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros se inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.